Bien, ya estamos de vuelta después de nuestro corte comercial para seguir con el tema. Retomo el pasaje de la palabra de Dios. Dijo Jesús en un discurso en el que está anotado en Lucas capítulo 6, traten ustedes a la gente como ustedes quieren que la gente los trate a ustedes. En el bloque anterior vimos que algunas cosas hasta se pueden hacer por egoísmo, se pueden hacer por teatro, se pueden hacer por conveniencia. Pero, ¿cuál es el secreto que está escondido en ese pasaje de la Biblia que tiene más de 2000 años y que proviene de la propia boca de Jesús? Esos principios espirituales, ¿cómo nos afectan hoy? Esa es la intención de este segundo bloque. Fíjese, Jesús da vuelta el concepto que está en forma natural en nuestra cabeza. Nosotros vamos a reaccionar al trato. Es decir, yo voy a tratar como me tratan. Voy a amar a quien me ama. Voy a ayudar a quien me ayuda. Como reacción en la vida. Sin embargo, Jesús propone algo que es totalmente revolucionario para su época y sigue siendo revolucionario para nosotros. Es decir, en vez de esperar el buen trato, que puede o no venir, ¿verdad? Que puede o no ser sincero, que puede no ser genuino, hacelo al revés, mi querido, dice Jesús. Generad vos el buen trato. ¿Y cómo? Porque cuando vos tratás a la gente como vos querés que la gente te trate a vos, estás poniendo el estándar del trato más alto que lo que el egoísmo humano, la conveniencia, la simulación, lo que fuese, está queriendo conseguir. La propuesta de Jesús es que no partamos de una reacción, sino de una decidida acción voluntaria. Es decir, ser proactivos en el tema del trato y sobre todo del trato hacia la familia, el trato a nuestros pares, a los que son nuestros, los que están en casa, es fundamental para generar de vuelta ese trato que hace que el ida y vuelta del trato se transforme en algo normal, creativo, sostenido en el tiempo, que puede llegar a albergar, a hacer que se pueda entender. ¿Por qué razón? Cuando yo trato bien a una persona, cancelo el poder que esa persona podría llegar a tener para tratarme mal a mí. Se lo cancelo. Y una vez, y dos veces, y tres veces, todas las veces que yo lo trato bien, se produce en la persona un cambio con respecto a mí. ¿Por qué razón? Porque el principio espiritual es este. Cuando yo genero esa masa espiritual de buen trato, el alma de la persona que recibe ese buen trato lo percibe, lo toma como genuino, lo toma como verdadero y lo atesora. Y en alguna parte del alma de esa persona quedó mi imagen, mi persona, mi palabra, el momento, la situación, el sentimiento que produjo, todo encerradito como para beneficio de esa persona que proviene de mi persona. Es decir, el efecto de punching que produce el buen trato en el otro que está acostumbrado a ser reactivo, lo desarma completamente. Y llega a un punto que por la repetición, cuando se hace repetido, cuando se hace normal, cuando se hace cotidiano, mi buen trato hacia esa persona requebraja y anula completamente el poder que esa persona tiene para maltratarme. Porque note algo que es muy normal. Es muy difícil, pero muy difícil tratar mal a una persona que siempre te trata bien. Vuelvo a decir, es muy difícil tratar mal a una persona que siempre te trata bien. ¿Por qué razón? Porque el efecto de ese buen trato en su corazón ha guardado esa experiencia, el sentimiento, la persona, el momento, todo junto en ese recuerdo y adentro del alma, cuando esa persona escucha mi voz, cuando ve mi presencia, cuando se relaciona conmigo, el alma saca ese valor precioso del antecedente y dice, esta persona vale la pena escucharla. Esta persona no me falta el respeto, esta persona no es peligrosa para mi alma. No me obliga, no me empuja, no me denigra, no dice nada
que pueda ofenderme. Entonces, esa persona, en recompensa, empieza a hacer lo mismo que ha recibido. Empieza él a tratar bien a los otros. Entonces, si lo trasladamos esto al ámbito familiar, fíjese qué sencillo sería mejorar las relaciones de padres con hijos adolescentes si en vez de pasar a ese rigor permanente, a esa palabra dura, a esa palabra con una intencionalidad a veces disciplinaria y a veces muy mal hecha en su momento, ¿qué tal si empezáramos con un buen trato, intentando achicar la brecha generacional para intentar entender, producir un efecto en los hijos de forma tal que él, al ver y al guardar y al sentir que su papá y su mamá no son una amenaza para sus pocos años, para su voluntad, para su criterio, para su gusto, para lo que fuese, él genere de vuelta ese buen trato hacia los padres. Nosotros los adultos tenemos la pésima idea, y lo hemos hecho pésimamente mal durante muchos años, de suponer que los chicos tienen que adaptarse rápido a nosotros. Y mi querido, eso no puede pasar nunca. Primero porque nosotros obramos en base a la experiencia. Y una persona que tiene un hijo adolescente tiene 30, 40 años y está peleando con un chico que tiene 12 años. El chico en sus 12 años, sus 13 años, cuando empieza el conflicto de la adolescencia, o tal vez un poquito antes, cuando empieza ese conflicto, él se piensa que esos 10, 12, 13 años son una vida de experiencia, que él ya ha recorrido la vida y que él sabe, y le va a discutir a usted que tiene 40, mano a mano. ¿Sabe por qué? Porque no encontró buen trato para devolver, ni siquiera como reacción. No le han enseñado a él, por la repetición del buen trato, su alma no tiene registrado que papá y mamá les interesa lo que piensa, le interesa lo que cree, le interesa lo que sabe, que lo apoyan en su proyección de vida. ¿Me entienden? Los padres, ¿qué es lo que están haciendo? Intentar torcer su voluntad de todo lo que hace, lo que piensa, lo que dice, lo que se viste, sus horarios, sus amigos, hacia la imagen de ellos. Entonces, pelean con una persona en su casa que tiene 12 años en base a personas que tienen 35, 40. ¿Me estoy explicando? Jamás va a haber buen trato en ese sentido. ¿Cuál sería lo ideal? Lo ideal sería que yo generara un buen trato hacia mi hijo adolescente o cualquiera de las personas que están en la familia para que de vuelta eso se genere hacia mí. ¿Por qué razón? Por esto. Note esta escalera del principio espiritual. El buen trato genera sobre todas las cosas respeto. Respeto. Cuando yo trato bien a mi hijo adolescente, estoy generando respeto de él hacia mí y de mí hacia él. Cuando yo tengo ese buen trato, honesto, genuino, no más enmascarado, ni no político, ni mucho menos, no trato de hacer lobby con mi hijo para que me quiera, ¿verdad? Sino que soy honesto en el buen trato que tengo con él. Yo genero confianza. Genero confianza. Entonces, fíjese, primero genero ese respeto y ese respeto va a generar confianza. ¿Por qué los chicos no tienen confianza con sus padres? ¿Sabe por qué? Porque el maltrato en casa no generó respeto. Porque la confianza es consecuencia del respeto. Un niño, un adolescente que respeta a su papá y a su mamá porque el buen trato ha generado en él esa acción y él ve que el buen trato es genuino, es honesto, ¿está bien? Que no es teatro. Ese respeto genera confianza. Y ese adolescente se puede sentar con su papá y su mamá y abrir su corazón completamente. Cuando usted vea un adolescente cerrado, que no cuenta nada, que no dice nada, que no comparte nada, revise qué es lo que está pasando en el trato familiar y usted va a encontrar una mamá posesiva, un padre que no se ocupa, ¿verdad?,
que le deja todo a la madre, y la pobre madre, como puede o como la trataron a ella, está repitiendo la historia con su hija adolescente y con su hija todavía peor, para intentar que cambie de idea o de forma de ser. Note esto, el buen trato produce primero respeto. Ese respeto produce confianza y esa confianza produce amistad, ¿verdad? Amistad tiene como base amor. Usted como papá no puede ser amigo de sus hijos, usted tiene que ser padre, usted tiene que ser la madre, pero puede tener un trato amistoso con sus hijos. Puede que el niño haya pasado por esas etapas y puede saber que puede confiar en usted porque le tiene respeto. Puede saber que el papá le va a ayudar frente a alguna crisis de decisión o que va a acompañarlo cuando tenga que hacerlo, cuando tenga alguna duda en lo que quiere pensar, en lo que quiere hacer. ¿Por qué razón? Porque todo empezó en el buen trato. El buen trato hizo que el niño generara respeto, porque usted, con su buen trato, le mostró respeto. Ese respeto creció hasta convertirse en confianza. Como sabe mi hijo, como sabe mi hija, de que yo no le voy a faltar el respeto, entonces me tiene confianza. Y me puede decir, papá, metí la pata hasta aquí, o tengo este problema y no sé para dónde salir, o tengo esta pena, o tengo este sueño, o tengo este proyecto. Eso es respeto que se generó en la confianza. La confianza va a producir esa amistad que tiene como base el amor. Y vamos a recuperar, vamos a cerrar esa brecha terrible que tenemos con nuestros adolescentes en casa. Mire, siempre digo en las charlas, en los devocionales, a donde soy invitado, en mi propia iglesia, si queremos salvar a los niños, tenemos que trabajar con los padres. Para salvar una familia necesitamos trabajar con los padres. Para salvar la relación con los adolescentes necesitamos trabajar primero con los padres y después con los adolescentes y después hacer un trabajo. Pero empiece en su casa. Revise cuánto nivel de respeto hay en el tipo de comunicación. Fíjese cuánto nivel de confianza hay en lo que el adolescente o su hijo quiere contar con usted. Fíjese cómo es el trato, si es amistoso, si es obligatorio, si es cerrado. Y entonces dése cuenta que estas tres cosas son generadas por el buen trato. Por algo Jesús dijo, traten ustedes a los demás como ustedes quieren que los demás los traten a ustedes. Porque Él sabía muy bien lo que podía producir el buen trato. Así que empiece a practicar, mi querido amigo, mi querida amiga. Ojalá esta pequeña conversación le haya servido de ayuda, de orientación. Para eso es este programa. Lo espero la próxima, que tenga una semana bendecida. No deje de comunicarse, están todos los datos para ponerse en contacto conmigo. Lo que usted necesite, yo contesto todos los mensajes. Lo espero la próxima, no se pierda. Bendiciones. La Iglesia Bautista Betel de Campo 9 les invita a participar de sus reuniones caseras. Usted encontrará seguramente una célula familiar muy cerca de su casa. Sea muy bienvenido a un momento entre amigos para compartir la palabra de Dios y un tiempo especial juntos. Le esperamos. Será para nosotros una enorme bendición contar con su presencia.